Aunque inicialmente nosotros en la transformada de Fourier, al hacer la definición, trabajamos con un par de transformadas, ¿cierto? Trayendo conceptos de la serie de Fourier, es importante destacar o traer a colación algunos ejercicios específicos que son muy importantes, sobre todo en el área de telecomunicaciones, en lo que tiene que ver con la transformada de Fourier. Uno de ellos, y tal vez el más sencillo y más importante, radica en la delta de Dirac. Entonces, nosotros recordemos que una delta de tiempo o delta de Dirac viene diseñada o simbolizada como el valor en la ordenada de 1 cuando el tiempo es exactamente igual a 0 y 0 cuando el tiempo es diferente de 0. Sin embargo, para el medio continuo, esto no es muy claro muchas de las veces. Así que voy a hacer un dibujo que nos pueda mostrar claramente cómo funciona una delta de Dirac. Si nosotros tenemos aquí evidentemente el eje del tiempo, y aquí está la delta de Dirac se define como un pequeño impulso, voy a dibujarlo como un pulso rectangular, cuyo ancho es delta de tiempo y cuyo alto es 1 sobre delta de tiempo. De modo tal que cuando ustedes sacan el área bajo la curva, ¿cierto? El área de una delta, pues les da 1. Eso es equivalente a decir que la integral entre menos infinito y el infinito de una delta de Dirac en el tiempo es 1. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si eso es cierto, y ya vamos a manejar nuestra transformada de Fourier, la delta de Dirac, antes de pronto de realizar la transformada, es muy utilizada en elementos o en comunicaciones o en asignaturas como comunicaciones digitales o en eventos de transformación analógica digital o en muestreo, en digitalización de señales, etcétera, etcétera. Pues ustedes sabrán, y lo tienen muy claro, que la mayoría de cosas que nosotros manejamos en la electrónica actual, pues es digital. La mayor cantidad de aplicaciones que tenemos en todo aspecto, incluso en comunicaciones, es digital. Así que es muy importante que nosotros podamos hacer el trabajo de una delta de Dirac y evidentemente cuál es su transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque si tenemos una delta de Dirac o tenemos un proceso de digitalización cualquiera, pues automáticamente vamos a tener una multiplicación de un valor por el delta de Dirac y su correspondiente eh, transformada, diríamos más bien imagen, en la frecuencia, que es el objetivo fundamental de la transformada de Fourier. Si eso es cierto, pues entonces ahora podríamos decir que la transformada de Fourier de un delta de Dirac, ¿cierto? Tomando la definición, la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? De la función, recordémosla, f de t, que en este momento será la delta de Dirac, multiplicado por e a la menos j omega t, donde este omega automáticamente me hace una imagen, ¿cierto? De la frecuencia o un gráfico de la frecuencia de cuál es el espectro que está ocupando esa señal. En el momento en que la enviamos, pues nosotros es muy sencillo, para nosotros es muy sencillo realizar esto. Incluso hoy lo podemos hacer de manera computarizada. Entonces, eso será la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? De una delta de Dirac la voy a dejar inicialmente simbolizada para que ustedes la entiendan, por e a la menos j omega t por el delta de tiempo. Observen que, evidentemente, como la delta de Dirac estaría definida solamente para un delta de tiempo, para este delta de tiempo, pues automáticamente que nosotros pudiésemos decir, ¿cierto?, que podría estar definido para un t muy pequeño, o sea, para t o el límite cuando ese delta de tiempo tiende a 0. En la vida real, ¿cómo simbolizamos eso en un impulso? Es como si nosotros tuviésemos un impulso supremamente delgado, pero de altura infinita. Bien, si eso es verdad, pues nosotros decimos automáticamente que la transformada de Fourier de esa delta de Dirac es la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? De la delta de tiempo la voy a colocar y automáticamente voy a reemplazar el único punto en donde está definida la delta de Dirac y es t igual a 0, por e a la 0, por dt. Como ustedes saben que pues e a la 0 es 1, esto me dará lo mismo que la integral entre menos infinito y el infinito de la delta de Dirac en el tiempo, y sabemos que eso es equivalente al área bajo la curva, así que el área bajo la curva de ese delta de Dirac es 1. Es importantísimo, importantísimo que ustedes observen que la imagen que tiene una delta de Dirac, un impulso en el dominio de la frecuencia, es la ocupación de absolutamente
todas las frecuencias. ¿Listo? Es importantísimo eso, porque eso nos va a dar una idea de lo que pasa entonces en un impulso. Y decimos, si un impulso es demasiado delgado, ocupa todas las frecuencias, entonces, ¿qué pasaría con un impulso que es más ancho? Y ese impulso que es más ancho, que fue el que hicimos la clase pasada, sería la transformada de Fourier de impulso. Esa transformada de Fourier de impulso, ustedes saben que empieza a recortar, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos esta, la transformada de Fourier de un delta de Dirac, donde siempre nos da 1. Es decir, ocupa todas las frecuencias. ¿Listo? Pero si nosotros tomamos el resultado del pulso que nosotros hicimos la clase anterior, pues automáticamente ustedes pueden observar que el pulso tenía la siguiente forma. La transformada de Fourier de un pico y unos cruces por cero. Donde evidentemente esto respondía, o estos valores respondían, ¿cierto? A pi dividido en A de manera negativa, pi dividido en A de manera positiva cuando este eje es omega. Si eso es verdad, observen que A era el impulso o era el ancho que había en un impulso. Aquí estaba menos A y aquí estaba A. ¿Cierto? Que eran exactamente los cruces en donde quedaba o el ancho del impulso. Cuando ustedes hacen ese A, observen ese valor, ese menos A o ese A, muy pequeñito, pues evidentemente que esto tiende a extenderse. Así que esta gráfica tiende a hacer convergencia en esta gráfica. Primera conclusión, cuando tengamos un impulso, un pulso que trabajar en cualquier fenómeno del tiempo, inmediatamente su reflexión o su imagen en la frecuencia tiende a ser inversa. Eso es importante porque en electrónica digital, la electrónica que lleva nuestros mensajes, ¿cierto? Pues nosotros queremos muchas veces intentar manejar la mayor cantidad de, la menor cantidad de tiempo, o sea, queremos ser muy veloces. Y la correspondiente consecuencias de ser muy veloces es que vamos a ocupar demasiado espectro. De ahí la relación entre la frecuencia, ¿cierto? Y la velocidad de canal con la que nosotros trabajamos en telecomunicaciones hoy en día. También es muy aplicado esta transformada, pues ya no en Fourier, sino en Laplace, donde tendrán un curso completo de sistemas dinámicos para observarlo. Es muy común observar esto con márgenes de fase, márgenes de ganancia y demás. Recuerden que en el momento en que hacemos la transformada de Fourier, esto que estamos graficando aquí es el valor absoluto. Bueno, todavía no el valor absoluto. El valor absoluto sería si estuvieran arriba, pero este solamente hace referencia a la magnitud. ¿Listo? Solamente hace referencia a f de omega. No tiene en cuenta su ángulo, porque más adelante se darán cuenta que la fase es también muy importante en el momento en que nosotros hacemos los cambios de señales. Entonces recuerden, tenemos tres variables importantes: el tiempo, la frecuencia, ¿cierto? Y magnitud y fase. Esas son, digamos, dos variables que se pueden convertir en tres, que son muy importantes. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien. La siguiente transformada que nosotros... No es una duda, sino una pregunta. Bien. Si se va a trabajar con delta de Dirac, también tendríamos que para algunos casos para resolver ese tipo de cosas usar Heaviside, ¿no? Sí, por lo general las utilizamos. Ok, entonces no está ¿Listo? tan perdido, profe. ¿Vale? ¿Listo? No importa. Al final ustedes tienen que empezar a manejar todo orientado a transformaciones exponenciales. Eso es lo importante. Y observen que la mayoría incluso de videos que están colgados o que quedarán colgados ahí en el canal, dice transformadas exponenciales. ¿Cierto? Siempre hay transformadas exponenciales, no importa de qué tipo. Y el objetivo es resolver unos ejercicios o unos problemas que en el dominio del tiempo son muy complicados. ¿Me hago entender? Lo resuelve usted en el dominio que usted quiera, transformadas las que usted quiera. Y luego de que resuelve el problema, se devuelve para ver cuál era la función en el tiempo y hacerse una idea, ¿cierto?, visual de lo que está pasando en el fenómeno. Ese es el objetivo, bien sea con Laplace, con Heaviside, con Henkel, con las series de Bessel, con lo que usted quiera. ¿Listo? Con la transformada de Fourier. No importa el procedimiento matemático. Siempre los llevan a un dominio diferente. ¿Claro está ahí? Sí, señor, sí, profe. Vale, listo. Entonces, una vez nosotros tenemos eso, pues nuestra siguiente transformada, pues en orden, ¿no? Según como ustedes iban viendo las señales, pues es el escalón. Recordemos el escalón. El escalón, definido como μ de t, ¿cierto? Ustedes pueden tomar las variaciones del escalón y que ustedes deseen, como, recuerden que nosotros hicimos pulsos con escalones,
Se pueden hacer 1 cuando t es mayor o igual a 0 y 0 cuando t es menor a 0. Si esto es cierto, pues automáticamente ustedes pueden hacer una gráfica, ¿cierto? Colocan los ejes, disparan el escalón y listo. Observen que el escalón es una función muy importante. El escalón automáticamente a mí me entrega una señal de switch, es decir, de switchado. No quiero decir de un switch que se encarga de, ¿cierto? De transferir o no una señal hacia un punto en telecomunicaciones. No, es un switch real. Es algo que está en off y va a pasar a on. No importa en qué estado, en qué temática ustedes estén trabajando. Con elementos de control, en elementos de tratamiento de señal, en elementos de telecomunicación. No importa. ¿Cierto? Es al revés. Esto es general. Esto me indica a usted o le indica a usted que encendió un proceso. Y al encender un proceso, pues automáticamente muchas veces yo necesito saber cuál es el espectro de frecuencias que está manejando. Porque el espectro de frecuencias me entrega información importante. Más adelante se darán cuenta ustedes que el espectro de frecuencias en telecomunicaciones es lo más importante, porque al final es un recurso finito por el cual pagamos al Estado en muchas ocasiones y que tiene en su interior el mayor aprovechamiento posible. Dentro de eso están, por ejemplo, todas las comunicaciones móviles, celulares, ¿cierto? Todas las comunicaciones inalámbricas, incluso las alambradas también tienen importancia aquí. Fenómenos importantes de estacionarios, ¿cierto? De cómo una señal tiende a ser de un efecto transitorio a un efecto estacionarios, por ejemplo. Se lo voy a colocar aquí, aunque esto lo maneja mejor Laplace. Por ejemplo, ustedes recuerdan esta señal. Esto, el encendido del switch en negro puede ser el on-off de un motor y el comportamiento real del motor es el amarillo. El encendido switch de un transistor, cierto que por lo general el transistor sí tiene pues, su comportamiento más claro, puede ser totalmente exponencial. Por ejemplo, el switchado en un transistor tiene un tiempo de elevación que hace esto. Este tiempo de aquí se llama el tiempo de subida. Ustedes lo saben. Todo eso impacta directamente sobre la electrónica en general, sobre las comunicaciones, sobre los teoremas clásicos, ¿cierto? Y sobre la electrónica, que es lo más importante. Eso quiero que lo tengan en cuenta y por eso es necesario que nosotros observemos otra forma de Fourier. Porque si nosotros podemos optimizar esto en la frecuencia, maravilloso. ¿Listo? Tenemos que dejar de pensar en el tiempo y trabajemos en la frecuencia. Ese es el mensaje. Bueno, una vez tenemos nosotros nuestro par, nuestra transformada, o tenemos automáticamente clasificado nuestro escalón, pues sacar la transformada es supremamente sencillo. Ese es el gran trabajo de Fourier, ¿no? Haber vuelto sencillo algo que era un poco complicado de observar. Por lo menos hacernos una imagen de lo que está sucediendo en cada uno de los resultados. Si nosotros hacemos esto, pues me daría que f de omega va a ser igual, ¿cierto? A la integral entre menos infinito y el infinito de mu de t por e a la menos j omega t por dt. Con lo cual, pues como ustedes saben que eso está definido solamente entre 0 y el infinito, pues ustedes dicen que esa integral está definida entre 0 y el infinito de ¿quién? Pues de lo que vale u, que es 1 por e a la menos j omega t por dt. Así que automáticamente ustedes saben que esta integral me da e a la menos j omega t dividido entre menos j omega. ¿Evaluado entre dónde y dónde? Pues entre 0 y el infinito. Al evaluar eso, pues es relativamente sencillo encontrar, ¿cierto? Que cuando el tiempo, obsérvenlo, que el signo del tiempo es negativo, pues es como si yo tuviese evaluado e a la menos infinito. No importa cuál sea omega, no importa cuál sea j, no importa. E a la menos infinito. Y cualquier valor que yo tenga evaluado en e a la menos infinito, pues va a tender a 0. Menos e a la 0 dividido entre menos j omega. Esto, como lo dije y lo declaré automáticamente o anteriormente, pues este tiende a 0 y este pues es 1. Con esto me va a dar menos 1 sobre menos j omega o la transformada de Fourier que es 1 sobre j omega. Ojo con esto porque miren lo que nos está diciendo, la información que nos está entregando es valiosísima.
Nos está diciendo, si ustedes disparan un pulso que es infinito, automáticamente su transformada de Fourier, ¿listo? Es compleja. ¿Qué significa eso en la vida real? Porque lo importante es la aplicación. Significa que la señal se va desfasada siempre que ustedes envíen. Hay una señal desfasada en la frecuencia 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque es totalmente imaginario. Eso significa, ¿listo? Que la señal está desfasada siempre 90 grados. Va desfasándose. Esto no quiere decir que sea un desfase acumulado, no. Se desfasa 90 grados. Siempre que ustedes tengan algo multiplicado por un escalón, esa señal la desfasan 90 grados en la frecuencia. Claro, hasta ahí, en la fase de la frecuencia se desfasa 90 grados. Y después cuando ustedes hacen un conjunto o dibujan la fase versus la magnitud, se pueden dar cuenta, por ejemplo, que la magnitud puede ser 100.000, ¿cierto? Pero si la fase de una señal cosinusoidal es 90 grados, pues 100.000 por 0 me da 0. Por eso es importante la fase. ¿Bien? Porque automáticamente entra a funcionar dentro de la amplitud. ¿Claro hasta ahí? Bien, si nosotros tenemos ya definido pues el escalón y el delta, pues es importante también definir que en los procesos, ¿cierto? Como nosotros simbolizamos nuestros deltas de Dirac, pues en realidad en función de señales desplazadas en el tiempo, pues nosotros lo que tendemos a hacer es precisamente esa señal en el tiempo. Esto es importante que ustedes destaquen o que ustedes tengan en cuenta que este impulso, aunque no lo hemos tenido muy en cuenta, este cambio de 0 a 1 implica que debe haber un pulso que se dispara en algún determinado momento. En los libros acostumbran a llamar esto, ¿cierto? A sumar ese impulso. ¿Listo? Que sería un impulso por delta omega. ¿Cómo utilizar esto? Pues podemos usar aprovechándonos también de algunas veces la serie de Fourier, pero esto por lo general en algunos libros lo colocan, en otros libros lo omiten. Bien, les aconsejo que lo manejen solo sobre 1 sobre j omega, pero hago la anotación. En el momento en que nosotros hacemos ya un delta de Dirac, por ejemplo, desplazado, ustedes podrían tomar el siguiente ejemplo. Supongan que nosotros tenemos ahora no un delta de Dirac, sino un delta desplazado. Miren, lo vamos a desplazar K unidades. K unidades, ¿qué? Un tiempo de muestra. Es importante porque observen que aquí ya nos empezamos a meter en la transformada de Fourier o empezamos a decir que los deltas hacen referencia a la digitalización de las señales. Si nosotros definimos este T como un periodo de muestreo en el cual cada cierto punto lo vamos a muestrear y este K como un número entero, ¿cierto? Y este es un periodo de muestreo, pues nosotros automáticamente podríamos decir, ¿cierto? Que delta de T menos KS, voy a colocarlo menos KT sub S, donde eso puede ser un T sub 0, ¿vale? Cualquiera, lo voy a colocar aquí para que ustedes lo puedan simbolizar o entender como delta de T menos T sub 0. ¿Listo? Siempre va en función de un tiempo. Independiente de que la señal sea discreta o sea continua, siempre debe estar en función del tiempo porque se llama tratamiento de señales y las señales son en el tiempo. Si nosotros le aplicamos la transformada de Fourier de f de omega a ese pulso desplazado, pues nosotros vamos a encontrar automáticamente que esto va a ser la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? De delta de t menos t sub 0 multiplicado por e a la menos j omega t menos t sub 0. Bien, evidentemente ustedes saben por analogía que esto pues solamente está definido, o este delta de t menos t sub 0 es 1 cuando t es igual a t sub 0 y 0 cuando t es diferente de t sub 0. Y basándonos en la transformada de Fourier anterior que hicimos sobre el delta de Dirac, pues a nosotros nos va a dar automáticamente algo aproximado a esto. Sería la integral entre menos infinito, ni siquiera vamos a quitarle los límites para que ustedes solamente la vean, porque es un pulso en realidad que se lanza. Voy a lanzar el pulso como un delta de Dirac en t sub 0. Esto que sería 1 cuando t es igual a t sub 0, lo que quiere decir, ¿listo? Que esto solamente se va a disparar cuando t sea igual a t sub 0. ¿Listo?
Si esto se dispara en un pulso, cuando esto es igual a t menos t sub 0, y este también se dispara en t igual a t menos t sub 0, pues automáticamente aquí el único que va a sobrevivir es evidentemente t sub 0. ¿Listo? El otro, pues no va a sobrevivir, porque la integral automáticamente me va a dar 1. Lo que quiere indicar, ¿cierto? Que esta integral, que ya sabemos que nos da 1, 1 por la integral, nos daría automáticamente el resultado de ese desplazamiento en el tiempo. El desplazamiento en el tiempo, entonces, de una señal delta de Dirac, trae consigo la multiplicación de una exponencial, ¿cierto? Negativa en el punto en donde nosotros queremos trabajarla. No sé si de pronto tengan alguna duda hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Entendieron la analogía? ¿O hay que de pronto ahondar un poco más? ¿Los escucho? Bien, entonces si nosotros entendimos la analogía, pues automáticamente ustedes se van a dar cuenta que el resultado de esta transformada de Fourier para un pulso desplazado o incluso para una señal desplazada, pues me va a dar únicamente pues un resultado, ¿cierto? De 1, que es la transformada de Fourier del que está a la izquierda, ¿listo? Multiplicado por e a la menos j omega, es omega, por t sub 0. Nosotros podemos extrapolar esta propiedad de, del desplazamiento en el tiempo a otras funciones, como puede ser el escalón, ¿cierto? Y siempre lo que ustedes tienen que indicar entonces es que esa propiedad de la transformada de Fourier de f de t menos t sub 0 me va a dar siempre como, no, de manera automática, la transformada de Fourier de la señal sin desplazamiento por una exponencial a la menos j omega por t sub 0. Esa propiedad que ustedes están viendo ahí se conoce como desplazamiento en el tiempo, traslación en el tiempo y demás. Existe una lógicamente homóloga que sería la transformada inversa de Fourier, que haría referencia a la traslación o desplazamiento en la frecuencia, pero pues la trabajaremos un poco en la siguiente clase. ¿Dudas, preguntas? Un siguiente ejercicio que por lo general uno acostumbra a encontrar de manera común es que se refleje, por ejemplo, una señal en el tiempo. Reflejar una señal en el tiempo significaría sacar la transformada de Fourier de f de menos t. Como por lo general no tenemos información de f de menos t, cuando ustedes intentan hacer esto, por ejemplo, la integral entre menos infinito, el infinito, de f de menos t por e a la menos j omega por t por dt, pues ustedes van a encontrar que si ustedes hacen un cambio de variable muy igual a menos t, obsérvenlo, esto se les va a convertir en la integral. Si t tiende a menos infinito, ¿cierto? Pues u va a tender hacia más infinito, ¿cierto? Entonces ustedes convierten la integral desde más infinito hasta menos infinito, que sería darle la vuelta, ¿cierto? De f de u por e a la menos, ni siquiera a la j omega u por menos de u. Observen la que les cambié el signo. Si ustedes hacen eso, observen que, aunque no parezca, ¿cierto? La particularidad que tiene esa inversión en el tiempo es que f de menos omega, voy a dibujarla aquí, f de menos omega sería la integral entre menos infinito y el infinito de f de, ¿cierto? De menos t multiplicado por e a la menos j omega t por dt, que sería el elemento de arriba, y que con el elemento de arriba, al llegar abajo, nosotros podemos decir que la transformada de Fourier de inversión en el tiempo es igual a exactamente la transformada de Fourier de la evaluación de la frecuencia inversa. Es decir, que si nosotros invertimos, por ejemplo, o movemos un pulso hacia la izquierda, o incluso invertimos una señal, ¿cierto? Independiente de que sea par o impar, automáticamente nosotros la estamos invirtiendo en la frecuencia.
Recuerden que hay una cosa en particular aquí y es que las frecuencias solamente están definidas para casos positivos en la vida real en la que trabajamos. Igual los tiempos. Esto, nosotros por lo general no trabajamos sistemas causales. Recuerden que estos sistemas que estamos trabajando son lineales e invariantes en el tiempo. Siendo eso cierto, pues acudamos a realizar un par clásico de transformada un poco de pronto más elaborado, como podría ser, no sé, de pronto, creo que el del pulso ya lo hicimos, podría ser la transformada de Fourier de una señal triangular. Entonces, la transformada de Fourier de una señal de este tipo va a ser una señal triangular que tiene una altura A mayúscula, un ancho que va entre menos A y A, bien, cuya definición viene dada como f de t igual a. Entonces, los escucho. Por favor, Gisette, ayúdame con la ecuación de la línea recta positiva, la de la izquierda, y Nicolás Torres, ayúdame con la ecuación de la línea de la derecha. Entonces te escucho, Gisette, perdón. ¿Cómo saco? Profe, ¿me podría repetir? Es que se me apagó el computador. Vale, Gisette, regálame la ecuación de la izquierda, de la línea recta de la izquierda, y Nicolás Torres, la ecuación de la línea de la derecha, la línea recta, la que desciende. Los escucho. Para poder encontrar esa ecuación, la ecuación que vamos a simbolizar en color verde y todo su desarrollo en color verde, ¿cierto? Pues evidentemente nosotros tenemos que acudir, lo voy a hacer en la parte inferior, a la definición de una ecuación de una línea recta, mx más b, ¿cierto? En este caso, pues nuestra variable, recuerden, independiente es mt. ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo calculo la pendiente? Pues la pendiente siempre es, cuando ustedes van a subir a Monserrate, ¿cierto? Les dicen, uy, eso es muy pendiente. Quiere decir que la elevación versus lo que yo avanzo de manera horizontal, pues es muy grande, ¿cierto? Entonces aquí la variación de los y versus los t para nuestro caso, pues es la siguiente. ¿Cuál es la elevación que yo tendría al comparar estos dos puntos? Siempre uno compara dos puntos. Este punto con este punto, en el orden que ustedes quieran. Entonces la elevación la voy a hacer con el punto 1 y el punto 2. Yo voy a decir que el punto 1 menos el punto 2. Entonces en y va a ser 0 menos a, que son las alturas, dividido en menos a menos 0. Evidentemente ustedes se encuentran automáticamente, ¿cierto? Que la pendiente de esto me da menos a sobre menos a, o sea, a mayúscula sobre a minúscula, pues por cuestiones de signos. Si eso es verdad, pues ya encontré que la ecuación que rige en verde, pues me va a dar y igual a la pendiente multiplicado por t más b. Y de nuestros textos de álgebra elemental, ¿cierto? Y de geometría elemental, nosotros sabemos que b está definido como el cruce por el eje y, ¿cierto? ¿Cierto? Este cruce. Entonces ya sabemos automáticamente que ese valor es a. Y llegamos a la conclusión de que la ecuación que rige la ecuación que está en verde es a mayúscula, que es la amplitud, sobre a minúscula, que es el ancho del triángulo, multiplicado por t más el cruce con el eje y, que es a. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas? La pendiente que vamos a tener aquí es exactamente igual. Entonces, lo único que diferencia un punto del otro es que la pendiente de la que está en negro es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque viene descendiendo. ¿Cómo la podrían calcular? Pues aquí ustedes podrían decir que esto es, no sé, tomen ahora el punto 2 y el punto 3. Entonces, el punto 2 menos el punto 3. Entonces, A menos el punto 3, que sería altura 0, sobre 0 menos el punto 3, que sería A. Y ahí les da automáticamente menos A sobre A. Es una pendiente que viene descendiente. Da cuenta que subieron el nevado del Ruiz y lo descendieron. ¿Cierto? Si suben, la pendiente es positiva, si bajan, la pendiente es negativa. Pero el cruce con el eje y sí se mantiene, de modo tal que y va a ser igual a menos a sobre a por t más a.
¿Claro hasta ahí? El cruce con el Sí, eje se mantiene. Listo. Eso quiere decir que nosotros definimos nuestra señal como A sobre A por T más A. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Para tiempo entre menos A menor o igual que T menor que 0. Menor o igual, dejémoslo arriba. Y la siguiente, ¿cierto? Que sería menos A sobre A por T más A para los valores entre 0 y A. Es decir, 0 menor que T menor o igual a A. Y a esa señal que nosotros tenemos ahí, que llamamos un pulso triangular, le quiero sacar la transformada de Fourier. ¿Listo? Vamos a tomar la primera señal y la van a sacar y les voy a dar 15 minutos. ¿Listo? Entonces, tomen la primera, todos, de manera individual. A sobre A por T más A. Intégrenla, lógicamente ahí están los límites, ¿no? La integral es entre menos A y 0. Y apliquen la transformada de Fourier para saber cuál es su resultado. Entonces tienen 15 minutos a partir de ahora, por favor. Quiero que me resuelvan o encuentren f de omega, que sería la transformada de Fourier o la imagen en la frecuencia, en el espectro de frecuencias de esa señal, que sería la integral entre menos infinito y el infinito de f de t, que escoge la de arriba o escoge la de abajo dependiendo de los límites, por e a la menos j omega t por dt. ¿Qué ocurre? Pues que la integral es un poco larga, ¿cierto? Pero les doy 15 minutos, por favor, para que la saquen. Y transcurridos esos 15 minutos, yo la resuelvo. ¿Bien? Entonces, la solución de esto se descompone en varias integrales. Lo voy a colocar, lo voy a ordenar de modo tal que nos quede de la forma más general posible. Decimos que la transformada de Fourier o imagen es nuestra señal en la frecuencia, estará definida como la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? Como ustedes observan, pues está definida en una parte entre menos a y a para una ecuación que está en verde y entre 0 y a para otra ecuación que está en negro. Esas dos ecuaciones pues ya están tabuladas, 1 y 2. Está para nuestra primera zona y está para nuestra segunda zona. En el momento en el cual nosotros hacemos eso, pues nos damos cuenta de manera automática que la primera integral va entre menos a y 0. ¿Cierto? ¿La integral de qué ecuación? Pues de la ecuación que está entre menos a y 0. Y para nuestro caso es a sobre a por t más a. Entonces me queda a sobre a por t, que es la variable, más a. Todo esto multiplicado por e a la menos j omega t por dt. ¿Claro hasta ahí? Y nuestra segunda parte de la integral, que me tiene que dar más la integral, ahora entre 0 y a, de la segunda ecuación, que es la ecuación que está evidentemente descendiendo, que es menos a sobre a por t más a. Entonces, menos a sobre a por t más a. Todo esto multiplicado por e a la menos j omega t por dt. ¿Qué es importante destacar? Observen lo siguiente, la integral es la misma. Hay una integral de t por e a la j omega t y hay una integral de una constante por e a la j omega t. Así que se divide en dos integrales. Si ustedes resuelven esas dos integrales, pues ya multiplicar por una constante, que sería menos a sobre a o a sobre a, pues es sencillo. ¿Claro hasta ahí? Entonces eso es lo que me voy a proponer hacer. Entonces lo primero que voy a resolver, pues es la más sencilla, ¿vale? La primera integral que voy a resolver es la integral de e a la menos j omega t. No voy a tener en cuenta la constante, solamente esta multiplicada por esta me va a dar ese resultado. Entonces, la integral de e a la menos j omega t por dt, pues ustedes saben del anterior pulso de escalón que hicimos,
que es ella misma, dividida entre el valor que acompaña el t, que es menos j omega. ¿Listo? Entre el resultado o en los límites que ustedes consideren necesarios. Entonces, tenemos nuestra primera integral. Sin embargo, para la segunda ya no es tan sencillo. Obsérvenlo por qué. La integral número 2 que vamos a resolver es la integral, vamos a dejar de forma no definida, de t por e a la menos j omega t por dt. Evidentemente ustedes tuvieron que haberse dado cuenta que esa integral no sale de forma directa, ¿cierto? Entonces, ¿qué método utilizamos, Jesús López? Para resolver esa integral. Derivadas parciales. Fracciones parciales, no señor, porque no Digo, tenemos... no. La que es u por b menos la integral. Por partes, ¿no? Por parte, Recordemos. sí, señor. ¿Listo? Entonces, las partes me dicen a mí que en este momento u debe ser igual a t. Por lo tanto, du es igual a dt. Bien. Y enseguida vamos a tener que du es el valor restante e a la menos j omega t por dt, que es el resultado de la anterior integral que acabamos de hacer, mírenla. Entonces el v va a ser igual a e a la menos j omega t dividido entre menos j omega. ¿Claro hasta ahí? Y aplicamos integral por partes. Entonces la integral por partes me dice que es u por b, ¿cierto? U por b menos la integral de v por du. Es decir, la integral de e a la menos j omega t sobre menos j omega por el du, que en este momento es dt. ¿Qué nos queda por resolver? Entonces solamente la segunda parte. Observen aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces me dará t, en un segundo. Entonces nos quedaría t, ¿cierto? En signo negativo voy a subirlo ahí por e a la menos j omega t dividido entre j omega. Miren que el signo ya quedó ahí, inviscuido. Observenlo ahí. Menos por menos, observenlo aquí, este y este, menos por menos me da más, ¿cierto? Entonces me quedaría más e a la menos j omega t, ¿cierto? Dividido en j omega, pero como la interna nuevamente es j omega, pues me queda menos j omega al cuadrado. ¿Claro hasta ahí? ¿Entendieron cómo hice ese paso? ¿Qué es lo que hago? Cuando hago esta integral, pues evidentemente este de acá lo va a volver a acompañar. Entonces yo había tenido en cuenta menos por menos da más, entonces bajo nuevamente el menos j omega. Entonces me queda j omega por j omega, j omega al cuadrado y el menos por fuera. ¿Listo? En el límite que me dé, voy a acondicionar un poquito esta señal y este tendría como resultado menos t por e a la menos j omega t dividido en j omega. J al cuadrado me da menos 1, ¿vale? O sea, este al cuadrado j por j me da menos 1 y con este menos me da más. Me queda más e a la menos j omega t sobre omega al cuadrado. Nuevamente les recuerdo, este j le elevado al cuadrado me da menos 1 y con ese menos se vuelve positivo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien. Si eso es cierto, pues ahora lo que vamos a hacer es juntar los resultados. Y nos daría como resultado entonces la suma de todas esas integrales. Así que f de omega lo voy a hacer por pasos muy despacio para que podamos observarlo. Entonces nos va a quedar la primera parte de la integral. Entonces, esta y esta aparecen dos veces, que sería este resultado número 1 y este resultado número 2. Voy a subrayarlos ambos en verde para que podamos tenerlos presentes.
No olvidar los signos. Este es con t sin multiplicar por la constante. Entonces la primera será la integral número 1 aparecerá aquí, la integral número 2 aparecerá aquí, la integral número 1 aparecerá aquí y la integral número 2 aparecerá, bueno, al revés, 2 y 1. Y reemplazo. Entonces me va a quedar la integral entre menos a y 0 de a sobre a por t e a la menos j omega t es igual. Entonces menos t por e a la menos j omega t dividido entre j omega dividido entre j omega. Bien, que es esta primera parte, más e a la j omega t, negativo lógicamente, dividido sobre omega al cuadrado. Todo esto multiplicado, porque es la solución, ¿cierto? Por a sobre a. Y evaluado entre menos a y 0. Es decir, solo resolví este pedazo. ¿Listo? Le sumo la siguiente integral, ¿cierto? Aquí estaban al revés, esta es la número 1, esta es la número 2, que es e a la menos j omega t sobre menos j omega. Entonces, más a por e a la menos j omega t sobre j omega. Evaluado entre menos a y 0. Esa es la evaluación de la primera integral. Evidentemente, como la segunda integral es repetitiva, ¿cierto? Más menos t por e a la menos j omega t dividido entre j omega más e a la menos j omega t dividido sobre omega al cuadrado, exactamente el mismo resultado, ¿no? Todo esto multiplicado por menos a sobre a y evaluado entre 0 y a. Bien, entre 0. Un segundo que me quede bien esto. Y a. Bien, más nuestra segunda integral sigue siendo la misma. A por e a la menos j omega t sobre j omega evaluada entre 0 y a. Al hacer la evaluación, ¿cierto? Ustedes van a tomar la evaluación en 0. Entonces, voy a arrancar la primera evaluación aquí. Y posiblemente la continúe en la siguiente página. Entonces, la que está en verde. Me da 0 por e a la j omega 0 es 0. Más e a la 0, 1 sobre omega al cuadrado. La que está en azul. Más, ¿cierto? En todo esto, bueno, multiplicado. En un segundo que aquí con mi paso. Todo esto multiplicado por a sobre a. Más a por e a la 0 dividido sobre j omega. Menos lo que está en verde nuevamente. Esto, menos a por e a la menos j omega a positivo, menos por menos da más, ¿cierto? Dividido, menos por menos da más, aquí también da menos por menos da más, dividido entre j omega. Bien, más, recuerden que esto está dentro de ese paréntesis, e a la menos j omega menos a, o sea, a la j omega a, dividido entre omega a la 2, ¿cierto? Evaluamos este, todo esto multiplicado por a sobre a, voy a meter aquí un paréntesis para que todo me quede adentro, menos esto, a
por E elevado a la J omega A dividido entre J omega. Todo esto ya está con el signo menos. Bien, ¿qué podemos ahí hacer? Algunas especies de simplificaciones. Pues este 1 sobre omega cuadrado no lo podemos anular con nada. Este E a la J omega sobre J omega tampoco lo podemos simplificar, así que nos va a quedar S como la primera solución a la integral de arriba. Ahora miremos la solución de la integral de abajo. Les pido por favor que si tienen cómo guardar esta imagen, pues la tengan presente. ¿Listo? Yo lo que voy a hacer aquí a continuación es poder almacenarla en algún instante, en alguna, no sé, en alguna imagen y la voy observando como referencia. Entonces, ahora voy a tomar la señal en rojo y la voy a reemplazar. Entonces, la señal en rojo me decía que era menos t e a la menos j omega t sobre j omega, todo entre 0 ya. Entonces me va a quedar 0. Voy a colocarle los valores en rojo. Si ustedes tienen la imagen a la mano, me va a dar 0. Cuando reemplazo en la primera, más esto, en un segundo que estoy cometiendo un error. Voy a arrancar reemplazando por el de arriba. Entonces más bien menos a por e a la menos j omega a. Estoy reemplazando el límite de arriba sobre j omega porque estaba ante 0 ya. Más e a la menos j omega por a dividido entre omega al cuadrado. Todo esto multiplicado por menos a sobre a. Más lo que está en amarillo de la imagen que deben tener a la mano. Esto será a por e a la menos j omega a dividido entre j omega. ¿Listo? Eso ya cuando lo reemplazamos en a menos, esto lo voy a abrir en un paréntesis, menos, entonces 0, cuando reemplazo en este, lógicamente, de acá por 0, más 1 sobre omega al cuadrado, listo, todavía no cierro, multiplicado por a sobre a, por menos a sobre a, listo. Y en la parte que está en amarillo también, más a sobre j omega. Bien. Espero que hemos tenido todo en orden. A ver. No sé si creo yo que aquí hay un signo menos, pero no lo tengo claro. Acá y acá. Acá y acá. Acá y acá. Bien, por la señal de pulso. Ahora empezamos a hacer parejas y empezamos a simplificar. Entonces, ¿qué podemos anular? Observen este de acá. Vamos a colocarle color naranja a la identificación. Y vamos a identificar. Entonces, observen este que está aquí. Es negativo. Menos por menos me da más. Entonces, 1 sobre omega cuadrado a por a. Positivo. 1 sobre omega cuadrado a por a. Positivo. ¿Listo? Así que salen sumándose. 2 a sobre a divididos en omega cuadrado. Obsérvenlos bien. A sobre a menos por menos da más. Entonces me quedaría 2a dividido en a por omega al cuadrado. Este y este ya se tuvieron en cuenta y están emparejados. Enseguida, vamos a tomar en cuenta esto. Entonces vamos a tener
A por E a la J omega A sobre J omega y A por E a la menos J omega A sobre J omega. Entonces la diferencia entre este y este es el signo que aparece acá. Ojo, es muy importante que lo observen. El signo no es el mismo. Al no ser el signo el mismo, pues evidentemente ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que van emparejando. Entonces vamos a emparejar esos dos primero. Entonces, el de arriba será más A dividido entre J omega, porque va a ser factor común, ni siquiera voy a dejarlo solamente en omega. Ya van a darse cuenta por qué. Multiplicado por E, ponemos primero el anterior, menos por menos nada más, tan, E a la J omega A sobre J. E a la J omega A sobre J. Menos este de acá. A sobre omega menos, correcto, E a la menos J omega A dividido entre J. Como ustedes podrán intuir, estoy haciendo el emparejamiento para que estos dos se conviertan, ¿cierto?, en un seno de alguna cosa. ¿Listo? Ustedes saben que esto es 2 veces el seno de omega A. ¿Por dónde? Por la identidad de Euler. La identidad de Euler me dice eso automáticamente. Ya emparejé este con su respectivo signo y ya emparejé, creo que aquí cometí un error de signo por este de acá. En un segundo lo corrijo de una vez. Menos, o sea que es negativo, solamente es colocar un signo acá. Pero al colocar el signo ahí, me cambia automáticamente la función. Esta función no es seno, sino coseno, en el momento en que lo sumo. 2 coseno dividido entre de omega A dividido entre J. Bien. Continúo agrupando. Hay que estar muy atentos. Este ya lo hice con este signo. Bien. Este A sobre menos J omega, que será el siguiente, A sobre menos J omega, miremos si en el otro hay A sobre menos J omega. Obsérvenlo, tienen el mismo signo. Este de acá. Miren este signo de acá, menos por más da menos, así que este con el otro se cancela. Este con este se cancela. ¿Listo? Menos por menos nomás, se cancela. Ahora, esta pareja de acá, obsérvenla bien, es exactamente igual a esta pareja de acá en orden y signos. Observémoslos. Uno negativo, el otro positivo, y en estos están ambos negativos por el signo del exterior. Bien, entonces nos llevaría a agruparlos a uno sumándolos y a otro restándolos. Los que se restan son A, E a la J omega A. Entonces voy a arrancar por E a la J omega A. A dividido entre omega multiplicado por E. Voy a tomar el positivo inicialmente, que es este. E a la J omega A sobre J omega. E a la J omega A sobre J omega. Menos este de acá, ¿cierto? Que me quedaría A sobre omega menos, correcto, E a la menos J omega A sobre J. Esto de acá es un seno. Entonces, este de aquí me da 2 seno de omega A por las identidades de Euler. Coseno y seno. Y nos queda sobreviviendo este término de acá, que como ustedes lo observan, ¿cierto? Me va a dar más E a la J omega A, creo que son positivos, a ver, positivo, negativo, ambos negativos, ¿listo? Entonces corrijamos aquí el signo, ambos negativos y lo dejamos por fuera, dividido entre omega al cuadrado, menos E a la menos J omega A, que es el signo. Bien,
Este de acá, evidentemente, me da 2 sobre omega al cuadrado coseno de omega A negativo. Bien, a diferencia de este y este, pues el coseno que nosotros tenemos en amarillo tiene un divisor diferente. Así que no los vamos a poder cancelar. De modo tal que vuelvo a tomar otro pantallazo. Yo voy a tomar el pantallazo aquí para que pueda guiarme. Yo lo voy a tener a mi disposición. Por favor, ustedes hagan lo mismo, tanto en los videos como en la clase. Nos llevaría a que tenemos en la siguiente página que reagrupar absolutamente todos los valores. Creo que no se me quedó ninguno por agrupar, ¿no estén? No. 0, 0, 0, creo que no. Bien. Y me daría como resultado que f de omega será igual a 2a sobre a omega cuadrado más a sobre j omega multiplicado por 2 coseno de omega A más a sobre omega por 2 seno de omega A menos 2 sobre omega cuadrado coseno de omega A. Observen que acabamos de transformar exponenciales en unas funciones cosinusoidales. Y que en términos generales y prácticos, incluso para ustedes, hacer esta transformada de Fourier es tan difícil para un computador, más bien computacionalmente hablando en términos de requerimientos técnicos, como lo fue para ustedes hacerlas a mano. Lo cual siempre nos indica que la forma más sencilla de concentrar la energía está dentro de un pulso rectangular. Primero, porque es supremamente, diríamos, lineal de encontrar, muy fácil, ¿cierto? Y segundo, porque tal vez es la forma más electrónicamente más estable de idear también, gracias al transistor. ¿Le podemos hacer algo más a esa señal? Posiblemente podríamos agrupar ese J omega con este omega cuadrado y este omega y poder generar algún seno, ¿cierto? Aquí es el seno de 2A, es el seno de A coseno de A. Bueno, aquí podríamos agrupar algo, pero pues de momento no lo veo tan claro. Yo lo dejaría así y solamente optaría porque ustedes lo simplifiquen.